Queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy lunes 17 de abril vamos a tocar el tema del transporte público. Ustedes fueron testigos de lo que ocurrió en estos días, así que vamos a tener al viceministro del transporte, el doctor Oscar Stark Robledo. También va a estar con nosotros Mauricio Maluf Masi. Por supuesto, ustedes saben, vamos a compartir con estos dos agentes, uno del sector público, otro del sector privado, sobre esta situación. Lamentable lo que ocurrió con el transporte público. Hoy vamos a tener un desarrollo. Ya estamos aquí en Diálogo Franco, nos acompaña, decíamos, el viceministro, flamante viceministro. Felicidades, éxito en tus funciones, al doctor Oscar Stark Robledo. En realidad hay que decirlo, ¿verdad? Lo dije en privado, pero lo voy a decir en público. Siempre actuó de bombero, solucionó el tema de Metrobús, después fue al Ministerio de Educación, solucionó otro incendio y ahora le pasaron al Viceministerio del Transporte, que ojalá, tengo la absoluta confianza que así lo haga, va a solucionar esta situación. ¿Cómo está, viceministro, doctor Oscar Stark Robledo? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mauricio. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por los conceptos y por la oportunidad de estar acá. Un placer. Gracias, merecido viceministro. Estamos también con un joven que para mí fue una sorpresa. Yo estoy absolutamente convencido que es lo mejor que le ocurrió al Paraguay en lo que va de este 2022. Él es filósofo, un joven paraguayo, Mauricio Maluf Masi, y se dio cuenta de una serie de irregularidades, hizo la denuncia y mediante tu denuncia, Mauricio, hoy, por ejemplo, estamos acá. Felicidades, excelente trabajo. Muchas gracias, doctor. Admito que yo soy el más sorprendido de todos, así que estamos en la misma. Tenés un look medio así, tipo D'Artagnan, ¿eh? Bueno, cada profesión tiene sus estándares estéticos. Exacto. Yo cumplo con lo de un filósofo. ¿Y cuál es el estándar estético, por ejemplo, de un médico? Y un médico tiene que ser un poco más prolijo, ¿no? Un poco más corto, creo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Viceministro Oscar Stark, ya estás embebido de la situación del transporte. Acá hubo un enriquecimiento ilícito. Los transportistas reciben dinero de parte del Estado paraguayo, de parte de los ciudadanos. Ese dinero tenía que haber servido para mejorar la calidad del transporte. Sin embargo, la denuncia que hicieron un grupo de jóvenes no fue el viceministerio, no fue la Contraloría, no fue el Ministerio Público, sino fue un grupo de jóvenes, entre ellos liderado por, vamos a escucharle enseguida a Mauricio. Hoy ya conoces la realidad. ¿Qué vamos a hacer con esta gente que tuvo un enriquecimiento ilícito durante todo este periodo de tiempo? Básicamente nosotros estamos profundizando las investigaciones, ¿verdad? La instrucción clara del señor presidente de la República, que yo la recibí a través del ministro Huteman, fue investigar y hacer una investigación, una auditoría, digamos, de toda la gestión en general y en particular de este tema del billetaje electrónico que se descubrió, como decía doctor, gracias a estos jóvenes, a esta organización OPAMA, que tomó un videíto que podía ser solamente una anécdota y profundizó en ver qué es lo que pasaba detrás de ese videíto, un chofer que hacía validaciones y tenemos este resultado, ¿verdad? Realmente yo también valoro muchísimo el trabajo que ellos hicieron porque fue un trabajo muy serio y creo que van a seguir colaborando, ¿verdad? Porque tienen un equipo informático también importante que les apoya, así que vamos a investigar todo lo que haya que investigar, vamos a hacer las denuncias a la fiscalía que haya que hacer y a los órganos de control, a los diferentes órganos de control. Yo te decía, doctor, que dentro de la función pública, bueno, uno se conoce, estuvimos trabajando juntos incluso en algún periodo de tiempo, ocupaste varios cargos, realmente tengo el mejor de los conceptos de vos y cuando hago estos comentarios aclaro a los televidentes de C9N que nos ven en todo el país de que no tenemos nada personal contra vos, sino nos referimos a la estructura denominada Viceministerio del Transporte, una institución que se creó para regular, para mejorar el transporte, que creó una unidad de mando y control, que en esa unidad sabían perfectamente lo que los jóvenes denunciaron después, sin embargo no lo hicieron. Se hizo una regulada, el gobierno apoyó con más de 60 unidades, adujeron que había una sobredemanda, en realidad lo que hay es un connubio, un acuerdo económico, un matrimonio entre parte del gobierno, no podemos tampoco responsabilizar a todos, y parte de los transportistas del sector público. Yo me pregunto como ciudadano, porque de alguna manera yo también estoy subsidiando el transporte, ¿cómo quedan las personas que recibieron ese dinero?
ustedes van a investigar, van a abrir un sumario, me acabas de decir. En el caso de confirmarse lo que aparentemente es obvio, ¿van a presentar una denuncia al Ministerio Público? Sí, lo vamos a hacer. De hecho, estamos preparando eso, estamos recabando los datos del año 2021, 2022 y ya fueron remitidos al Ministerio Público los del 2023. Y no solamente eso, ¿verdad? Toda una serie de hechos que están alrededor de esta posibilidad de este no control, digamos, que sucedió para que se vayan pagando subsidios sin la debida verificación de lo que había que pagar, ¿verdad? Nosotros en nuestra investigación encontramos 486.000 validaciones. Yo estuve mirando los números entre el fin de semana y hoy esta mañana temprano me pareció también que había algunas inconsistencias en algunos números. Les pedí que corran de vuelta toda la información y saquen, porque el viernes también le destituimos, digamos, al que era el coordinador del Centro de Control y Monitoreo, porque tuvo un comportamiento, además de que no detectó, un poco sospechoso en cuanto a la provisión de información que yo le estaba pidiendo. Y otra gente también va a seguir después en los cambios que vamos a hacer en el viceministerio, porque obviamente es como vos decís, doctor, ¿verdad? O sea, siempre se presume la inocencia, pero todo indica que acá hay gente que está involucrada dentro del ministerio también, con el viceministerio con esto, ¿verdad? Mauricio Maluf Masi, ¿cómo se dieron cuenta de esto? ¿Cómo un filósofo que tenía que haberse dedicado a otra actividad, a la docencia, a la investigación, como es tu caso, formado en el extranjero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Vos sos usuario del transporte público? Yo soy usuario del transporte público y no fue yo solo, ¿verdad? Soy parte de una organización que se dedica a... Opama. Anterior en realidad a Opama ya, dentro de un grupo que se llama Ñemoirurapé, que nos juntamos para hablar de política, discutir temas que nos conciernen a todos, ¿verdad? Y la mayoría son gente de clase trabajadora, gente que se mueve por transporte público. Y todos nos damos cuenta que, bueno, el viceministerio tiene, creo que aún tiene, pero tenía una norma publicada de cumplimiento de las frecuencias obligatorias que supuestamente regían el sistema de transporte público, ¿no? Sin embargo, como usuario resultaba bastante difícil de creer que realmente se esté aplicando esas frecuencias. Entonces, el original pedido de información pública fue sobre eso, para poder... Yo sabía que el sistema de billetaje electrónico tiene datos sobre el posicionamiento de los buses, sabía que existía esa norma, entonces solicité los datos del sistema de billetaje y los datos sobre cómo se calcula las frecuencias para poder controlar yo mismo, ¿verdad? Entonces, así inició. Se sumó a eso la cuestión del billetaje de los pasajeros fantasma a través del análisis de los ingenieros y el caso que resaltó en los medios, ¿no? Y a partir de eso empezamos con esto. Bueno, la siguiente pregunta guarda relación dentro de ese estudio que ustedes obtuvieron. Ustedes solicitaron un pedido de informe al viceministerio. Así es. ¿Y quién hizo ese análisis? ¿Hiciste vos o hizo otro grupo de gente? Bueno, primero el viceministerio no respondió al pedido inicial dentro del plazo que marca la ley, que son 15 días hábiles, y coincidió con la semana en la que saltó el tema en los medios de las reguladas. O sea, fue una coincidencia eso. Ustedes ya antes le venían siguiendo. Así es. Y esa semana ya estaban preparando los abogados que están dentro del grupo Ñemoirurapé. Jorge Rolón Luna, Belén González y Romina Sotelo ya estaban preparando un amparo cuando saltó el tema en los medios, ¿verdad? Entonces se apuraron un poco para aprovechar, porque creo que la presión de los medios y de la gente que se estaba manifestando en contra de las reguladas ayudó en realidad también, junto con la obligación legal, a presionar al viceministerio a revelar esos datos. Y, por ejemplo, cuando el ministerio les proveyó los datos, ¿cuánto tiempo fue necesario para que ustedes hagan el análisis? Bueno, luego de recibir los datos, yo compartí eso públicamente, hice un llamado en Twitter simplemente a decir... ¿Vos de onda enviaste a un grupo de Twitter, esta es la información que tengo? Yo dije, miren, si tenés capacidad técnica, no quise compartir tan directamente así porque me preocupaba que podría haber cosas sensibles de privacidad, entonces hice un llamado a gente que tenga la capacidad técnica de decir, ayuden a analizar estos datos, aquí los tienen. Y en realidad hay muchos ingenieros, muchos informáticos que tienen un hambre de datos más o menos, que sienten que hay falta en este país, o no se les provee por parte del Estado. Y
vinieron como si fuera un regalo de Navidad para ellos, estos datos, y se pusieron a analizarlos. Y el caso del billetaje de fantasma es bastante simple en análisis, ¿verdad? Hicieron un cálculo de cuánto estaba cada tarjeta por mes y en apenas minutos descubrieron eso, por lo menos. Esa ¿Cómo irregularidad, minutos? por lo menos. Minutos. Minutos, así lo reportó el ingeniero. Recibió la información, hizo el análisis y en minutos se percató de que había serias irregularidades. Sí, el primero, porque incluso la computadora tarda en analizar todos los datos que teníamos, porque son muchos, eran 15 meses, pero enseguida tomó solamente el mes de enero de 2023 y encontró una tarjeta. O sea, hizo una muestra aleatoria y ahí se percató del error. Ahí ya se dio cuenta. No hizo el análisis holístico, sino hizo parcial. Exactamente, para facilitar tiempo en la computadora, ¿no? Y dijo, mira, si tomás solamente enero, una tarjeta gastó 7.500.000, una gastó 5 millones, bastante irregular ya, ¿verdad? Eso no es lo que suele gastar una persona real en el transporte público, ¿verdad? O sea, ingeniero, yo, doctor Starr, perdón, te decía al principio mi opinión, y el hecho de que vos estés como autoridad, viceministro del transporte, conversando con este grupo de jóvenes que está, entre otros, liderando Mauricio, te pinta a cuerpo completo lo íntegro que sos. Dijiste que le separaste y le vas a hacer un sumario a la persona porque aparentemente no solamente no facilitó los datos, sino que estuvo escondiendo. Estos datos del centro de mando y control, ¿cómo se llama? Control y monitoreo, centro de control y monitoreo. Centro de control y monitoreo. Esta es una institución que se creó con el propósito de controlar. ¿Quién es el responsable de esta institución? ¿El Viceministerio del Transporte? El Viceministerio del Transporte, así mismo. ¿Y los transportistas qué participación tienen acá? Y los transportistas básicamente tienen un contrato con las empresas de billetaje. El sistema funciona de la siguiente manera. Por favor. Hay dos empresas que prestan el servicio de billetaje electrónico, ¿verdad? Sí. Que son Yajá y Más, ¿verdad? Son los nombres comerciales de estas dos empresas. Esas dos empresas tienen contrato con diferentes empresas de transporte, ¿verdad? O sea, sí. Unas tienen X número de empresas de transporte y otras tienen X número de transporte y número de buses también, ¿verdad? Esta empresa maneja el tema de los validadores y tienen su centro también de monitoreo y control. ¿Independientes ustedes? Sí, son dos y el nuestro es un espejo, digamos, de los dos, ¿verdad? Cuando uno se sube al bus, nosotros no tenemos un contrato con ellos tienen contrato con las empresas de transporte público y lo que nosotros tenemos es la homologación de cómo funciona su sistema, tenemos una auditoría de cómo tiene que funcionar, los requisitos que tienen que tener su máquina y eso todos los equipos están homologados, inclusive se van modernizando con el tiempo, ¿verdad? Entonces cuando uno sube a un bus con su tarjeta, al pasar por la máquina validadora, paga su pasaje, por ejemplo, si es un convencional, paga 2.300 guaraníes y en ese mismo momento le da la instrucción al Estado, digamos, que le pague 2.200 más, lo que sea la tarifa técnica de ese mes. El subsidio. El subsidio. Es esa orden con las dos instrucciones, digamos, uno, descontar mi tarjeta, dos, páguenle a la empresa X la otra mitad casi del pasaje. Eso viene a la empresa de prestadora de servicio de billetaje y directamente y automáticamente viene a nuestro servidor, digamos, y a nuestro centro de monitoreo. Entonces, en el centro de monitoreo uno recibe todo el tiempo la información de todas las personas, ahora mismo, en este mismo momento, personas que están validando sus tarjetas, nosotros estamos recibiendo y vamos sabiendo que en este momento hay X número de buses en el sistema funcionando, están haciendo tal itinerario y hay X número de pasajeros que están validando su tarjeta. Entonces, nosotros podemos hacer, o sea, uniendo con flecha, digamos, saber, uniendo los puntos, mejor dicho, saber qué recorrido están haciendo los buses. Porque es verdad que el sistema todavía no está completo, ¿verdad? Porque tuvo problemas la licitación, hubo una serie de cuestionamientos, el contrato se canceló y tuvo una ejecución del 70%. Y hay otro 30% que nunca terminó de implementarse. Que ¿El 70% maneja el Cetrapan eso? No. Este es el contrato que nosotros tenemos. O sea, el Viceministerio del Transporte. Claro, hay 3 centros de monitoreo, digamos. No sé, las empresas privadas invirtieron, me comentaron, no sé, 6 millones en su centro. La otra empresa no sé cuánto invirtió. Nosotros hicimos una licitación y contratamos hace 2 años, más de 2 años, el centro de monitoreo para el Viceministerio de Transporte. ¿Cuánto le costó el Viceministerio? La licitación era 4 millones de dólares que no terminó de
de completarse y se pagó solamente parcialmente, ¿verdad? Creo que 11.000 millones es lo que se pagó, no tengo el número exacto, pero básicamente... Era 4.000 millones, ¿y cuánto se pagó? 4 millones de dólares. 4 millones, ¿y cuánto se pagó? 11.000 millones, no tengo el número exacto. ¿11.000 millones de qué? De guaraníes, 11.000 millones de guaraníes. Sí. Ah. O sea, se pagó el 70% y también se entregó, en teoría, el 70%, ¿verdad? Yo también le pedí al director nacional de contrataciones públicas tener una reunión con él. Vamos a hacerlo el miércoles probablemente, para ahondar en más detalle de los cuestionamientos que ellos tienen, porque ellos tienen cuestionamientos sobre esta licitación que tuvo 2 adendas, Sí, después visto. se anularon la adenda y ahora hay un Con plan contrataciones públicas le generó un bloqueo ahí. Exactamente, entonces para entender bien también qué pasó ahí, porque eso hay que investigar también, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviésemos el centro de monitoreo íbamos a tener todavía mucho más fuerza para controlar, pero la herramienta ya es potente así como está. O sea, con lo que está se podía haber hecho un control mucho mejor del que se hizo hasta ahora y es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y eso también va a ser necesario probablemente que cambiemos los contratos unilateralmente desde el viceministerio, y eso es posible porque se trata de un derecho del ciudadano, un servicio público básico, y metamos exigencias que tienen que ver con el centro de billetaje, porque eso es lo que pasó. Como esto vino después, siguieron haciéndose las licitaciones de la misma manera, o algunas licitaciones ya hay anteriores a esos 2 años y no está así específicamente incluido dentro de los contratos y de las obligaciones, pero de cualquier manera sí está. O sea, yo tengo que controlar frecuencias y el centro me permite controlar frecuencias, porque yo sé dónde están los buses, ¿verdad? Ese es el tema, doctor. Vos sabés que yo un tiempo fui presidente de CETAMA también, así que más o menos Conocemos más o menos el tema del transporte público. Se inició en esa época el tema del billetaje, era nuestra ilusión. Esta es una herramienta, en principio, viceministro, doctor Stark y Mauricio, muy útil para la ciudadanía, porque en primer lugar el transportista obviaba casi un 30% de pérdida que ellos aducían con sus choferes. En segundo lugar, permitía tener una información real, en este caso al Viceministerio de Transporte, de dónde hay mayor congestión y eventualmente aumentar la frecuencia, porque para eso uno tiene un centro de mando y control, para que yo pueda saber en estos momentos sobre el corredor Eusebio-Ayala, Mariscal Estigarribia, tengo una super demanda, entonces tengo que liberar la frecuencia para que salgan más vehículos. Nunca se hizo eso. Sí, eso es así, doctor. Es súper poderosa la herramienta. Es cierto que falta el georreferenciamiento permanente de los buses para ver todo el tiempo los buses, pero con lo que tenemos ya se puede hacer, probablemente no en el día, eso que usted dice, pero sí planificar, porque uno sabe, pues los 29, 30, claro, 31 aumenta la frecuencia, los lunes hay más demanda del transporte público, entonces... Hay horarios. Exactamente, en ciertos horarios hay más demanda. En tales corredores, eso es fácil de verificar, es cuestión de mirar lo que pasó en los meses pasados, inclusive los años pasados, ya ahora que tenemos casi 2 años de funcionamiento del sistema. ¿Verdad? Entonces, y eso por un lado, y por otro lado controlar que estén cumpliendo, porque algo que pasa actualmente es hay 2.500 y pico más o menos de buses autorizados, de esos hay 1.665 buses que están declarados por ellos, que los declarados son los que cumplen con todos los requisitos, que tienen ITV, que tienen seguro para el vehículo, seguro para terceros, seguro para los pasajeros. Hay una serie de requisitos que tienen que ver. Y lo mínimo que tendrían que tener es 1.885. O sea, ahí ya hay un problema. Hay empresas que no están cumpliendo con las obligaciones. Bueno, pero que están es un negocio redondo, viceministro, porque ellos están cobrando subsidios. Trabajen o no trabajen, están cobrando subsidios. En realidad, doctor, el billetaje electrónico mejoró mucho la situación, ¿verdad? Anteriormente, y usted se acuerda seguramente, se pagaba el subsidio por buses, básicamente, ¿verdad? Sí. Entonces, la empresa te declaraba que ellos tenían activos y que funcionaban. Era algo así como 100 guaraníes nomás. En la pandemia, por ejemplo, se pagó 7 millones por buses, ¿verdad? Por cada bus. Y nosotros no teníamos capacidad de saber si ese bus circuló o no circuló, si estábamos pagando. O sea, ahora... Como el billetaje mejoró. Ahora tenemos... De hecho, todo esto que se descubrió es gracias al billetaje, ¿verdad? O sea, lo que está pasando es que no se usaba, porque todos los datos informáticos son auditables. Inclusive si uno quiere cambiar algo, es verificable. Ahora voy a pedir también la colaboración del MITIC. Tengo previsto hablar mañana con el viceministro Campos
para que nos ayude a ver si podemos hacer una auditoría informática, además de la auditoría que ya estoy solicitando. Ya hablé con la auditora del Ministerio de Obras Públicas y con el ministro para avanzar en eso, y voy a pedirle a Pablo Seida, al director nacional de contrataciones, si puede hacer una verificación in situ del tema de los contratos, ¿verdad? Mauricio, después de haber pasado por todo esto, ya de repente un poco más relajado, hoy día, lunes, una semana muy complicada, en donde todo esto saltó y seguramente te habrán llamado de todos los medios. ¿Qué pregunta, qué consulta, qué duda, qué inquietud, qué denuncia te gustaría conversar? Haced de cuenta que este es un diálogo, como de luego es un diálogo franco el nombre, con el viceministro. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, primero una reflexión me parece sobre la semana. Me parece que, bueno, algo que todos sabemos a lo mejor, pero que resalta en este caso, es que al final el billetaje electrónico, todas las herramientas que pueda tener el viceministerio, solo sirven si se usan, ¿verdad? Y cómo se usaban antes o cómo no se usaban antes responde, como todo en la política, a una cuestión de poder, ¿verdad? Los gremios de transportistas tienen un poder económico fortísimo en su capacidad de organizarse primero. Por ejemplo, en 2021, cuando amenazaron con un paro por una cuestión del porcentaje de retorno sobre los subsidios, cuestiones así, cuando ellos tienen un problema, cuando algo no funciona a su gusto dentro del sistema de transporte, ellos tienen el poder de primero amenazar con un paro. Es un corporativismo fuerte eso. Así es. Y también tienen el poder de, bueno, como están organizados, pueden pagar un lobista que esté todos los días en el viceministerio abogando por sus intereses, ¿no? O por ejemplo, el caso del informático que resalta el viceministro, si es que está ahí con cierta complicidad de los transportistas, tiene el poder económico para contratar a alguien que haga eso, ¿verdad? Los pasajeros no tienen ninguna de esas cosas, ¿no? Si están desorganizados... Están desprotegidos. Claro, no pueden comprar nadie al viceministerio, no pueden estar en el viceministerio todos los días haciendo nada. Entonces, lo llamativo realmente de todo este caso para mí es que si nos organizamos, si los pasajeros se organizan, pueden realmente ejercer ese mismo poder o un contrapoder sobre el viceministerio para obligarlo a actuar en el interés de los pasajeros y no solamente dejarlo a la merced del poder de los transportistas, ¿no? O sea, yo veo que dentro de tus posibilidades entonces está el de continuar activando, operando y unir de alguna manera a todos los usuarios del transporte público para que también puedan defenderse. Totalmente. Y lo que logramos hasta ahora no fue solamente una cuestión de análisis ni de actuación jurídica, sino eso, logro de organización de los pasajeros. Y me parece importante mantener eso, porque ¿por qué no tenemos inversión sobre el transporte como tenemos sobre otros aspectos importantes de cuestiones de calidad de vida en nuestro país, ¿verdad? Y una parte es por la falta de organización de los pasajeros también. Los usuarios del transporte público no tienen forma de incidir en la política de forma organizada comparado con, bueno, los transportistas o los miembros de otro gremio. Y esa organización, si se suman más ciudadanos, podemos obligar al gobierno, porque no es una cuestión solamente del viceministerio de Transporte, ¿no? Realmente tendría que haber un plan estratégico de inversión en el transporte en el área metropolitana y también en el interior, ¿verdad? Que tiene el mismo problema en otras ciudades. Y eso requerirá un órgano político que pueda forzar a los gobiernos a prestarle atención a ese tema. Y lo logramos, llevamos 4 semanas de atención sobre este tema. Eso no es normal sobre casi cualquier tema en este país, ¿no? Y me parece... Buen trabajo. A mí me parece bien. Yo creo que justamente este programa tiene ese objetivo de tratar de encontrar juntos la solución. Yo le invito a un pequeño corte, vamos a escuchar unos consejos comerciales y a la vuelta vemos ya en forma prospectiva. Veo que también ustedes están trabajando para conseguir transporte gratuito el día de las elecciones. Entonces vamos a hablar de eso, de los proyectos que tenga el doctor Stark como nuevo viceministro de Transporte, de cómo mejorar. Luego de estos consejos comerciales regresamos con más Diálogo Franco. De liberar el precio del pasaje el día de las elecciones. Sí, de hecho, el viceministro en un diálogo anterior había mencionado que... Un diálogo franco, ¿verdad? Sí, así mismo. Había mencionado que reconoce que
que la industria del transporte perdió de cierta forma la confianza de la ciudadanía, no solo con este caso, sino con años de cuestiones de corrupción, de formas de actuar que le hacen creer a uno que no tiene el interés del pasajero en mente cuando se organizan, ¿no? Y esto surgió como una opción para darle la oportunidad realmente de recuperar esa confianza del ciudadano, ¿no? Que miren, en el día más importante para una democracia, el día en que elegimos nuestros gobernantes, se ofrezcan a ofrecer su servicio de forma gratuita como servicio cívico a toda la ciudadanía, ¿no? Pero vos tendría que plantearle como para que ellos tomen esa opción, porque de otra manera sería compulsivo y le estarías obligando. Se intentó por ley y no se consiguió. Claro. ¿Cómo vas a lograr? El tiempo no tenemos para un proyecto de ley, evidentemente, en 2 semanas. Entonces vos lo que aplicás es a la sensibilidad de los transportistas. Es una forma que ellos muestren, mira, entendemos que otras empresas actuaron de esta forma a lo mejor, o que se perdió la confianza en nuestra empresa también, y que digan, me comprometo a actuar de forma diferente en el futuro, mostrando ese acto de buena voluntad con la ciudadanía. ¿Qué opinas, ministro? Viceministro. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que dice Mauricio. Yo hoy les recibí justamente, ellos después de haber hecho su asamblea el sábado, trajeron 17 peticiones y una de ellas era el tema de primero asegurar que haya servicio de transporte público el domingo, un día especial, digamos, porque los domingos normalmente baja la provisión del servicio de transporte público, y 2, ver si hay alguna forma de que esto sea gratuito, ¿verdad? Yo le decía lo mismo que usted le dijo ahora a Mauricio, eso prácticamente depende ya de una voluntad de ellos, porque la otra posibilidad es una ley de carga pública para el servicio de transporte público que se intentó, como usted dijo, y no, inclusive años atrás en varias ocasiones también hubo intentos parecidos a eso, ¿verdad? Y lo que hablamos también es de el servicio que estuvo prestando el gobierno a través de diferentes instituciones, poniendo buses en estos días que hubo una regulada más fuerte, ¿verdad? Que se lanzaron unos 60 buses más o menos en determinados itinerarios, y yo lo que me comprometí es hablar con el ministro y con las autoridades que están prestando servicio para ver si esa posibilidad existe de hacerlo también el domingo, ¿verdad? Qué bien que primero reconozca que hubo una regulada, porque fue una regulada. Me parece muy correcto, muy ético de tu parte. Yo ya con algunos años y con canas encima, ya no planteo tanto el tema del transporte gratis, porque en primer lugar yo sé que en estas elecciones generales se utiliza menos, sobre todo en el área metropolitana, el transporte público. La gente vota muy cerca de su casa, el trayecto que tiene que hacer es muy pequeño, y además pretender llevarle a las personas a votar en un transporte público es impensable, porque tiene poca maniobrabilidad, etcétera, etcétera. Pero sí pedir que tengan una gentileza. Ahora, te puedo decir algo, Mauricio, y a vos, viceministro, con todo respeto. Yo voy a marcha redoblada y a tambor batiente, algo más. Acá está demostrado, creo que nadie puede negar, de que esta gente estaba cobrando una plata indebida. El Estado le estaba subsidiando por la utilización del transporte público, y está demostrado que no era usufructuado por los usuarios, por los que normalmente utilizan el transporte público, sino que era solamente para beneficio. Y Mauricio confirmó que daban la vuelta a la manzana, que hacía cada un segundo, lo cual es absolutamente imposible, y que una persona prácticamente vivía 7, 8, 10 veces viajando en colectivo, lo cual también es materialmente imposible. ¿Qué posibilidad hay de que el Estado recupere el mismo periodo de tiempo que ellos se enriquecieron ilícitamente, que durante ese mismo periodo de tiempo de un año, 2 meses, el tiempo que sea, estas unidades del transporte público cobren el pasaje y el gobierno no les pague el subsidio? Hay que investigar a fondo, doctor. Nosotros la vez que se corrió el tema y estamos ahora verificando para ver si todos los datos son correctos, detectamos unas 486.000 validaciones sospechosas, ¿verdad? Sospechosas. 800. ¿En cuánto tiempo eso es? En un año, el año 2022. Tomo el año 2022 para tener un año completo, digamos, que es el único año completo. ¿Sobre un universo de cuántos encontraron 480? Y de 160 millones de validaciones, ¿verdad? De 160 millones de validaciones. 486.000. 86.000 son sospechosas, y tomamos como sospechosa, el criterio que utilizamos es que todas las tarjetas que tienen más de 10 validaciones en un día son sospechosas, ¿verdad?
Entonces, a partir de ahí tenemos que ir analizando. Es factible hacer 10 validaciones en un día porque una familia con 3 hijos se sube al bus, hace 2 viajes, 3 viajes con la misma tarjeta. Eso es algo que está permitido acá en nuestro sistema de transporte público y que tenemos que analizar si tiene que seguir siendo así o podemos limitar a 5 o a 6. A las que nosotros queramos podamos limitar. De hecho, hay tarjetas que están limitadas. La tarjeta de las personas que tienen discapacidad. Pero perdón, eso no son personas o tarjetas familiares, no hay categoría. No hay categoría. Pero debiera haber entonces, porque ahí se puede diferenciar. Sí, otra de las opciones es que sean nominales las tarjetas. En Paraguay no es obligatorio que sea nominal, ¿verdad? Y eso se discutió en su momento también hace 2 años, pero viendo esta debilidad, digamos, del sistema, puede ser que ese sea el camino, ¿verdad? Pero es importante ver, o sea, de algo grande que encontramos, ¿verdad? Ver qué es lo que pasó realmente en detalle. La empresa que más validaciones hizo, que hizo 310.000 validaciones en el año 2022, no cobra subsidio, ¿verdad? ¿Por qué haría eso? Y sumando otras cuantas llegamos a 400.000. Y esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la explicación de que una empresa esté haciendo muchas validaciones? Esperamos un ratito. ¿Y el gobierno le pagaba a esa empresa? No le pagaba nada. Entonces, no le pagaba ni un guaraní por esas validaciones. De 486.000, prácticamente el 75%, 300 y pico mil, hizo una empresa. 310.000, una sola empresa. Y que no sumamos otras 6. Que no recibe subsidio. Sí, 7. Ha de ser entonces del área de capital. Las Lomagrandenses. Lomagrandenses, Laiza, porque hay un arrendamiento ahí de por medio. Y eso está fuera del área metropolitana, o sea, no clasifica. Sí, no cobran subsidio, ¿verdad? Entonces, otra es, por ejemplo, y me dieron muchas explicaciones que algunas parecen razonables. Pero una parte de la película. ¿Y por qué los magrandenses tienen el sistema si ellos no son beneficiarios? Y hay muchas empresas que tienen el sistema y que no son beneficiarios, porque les sirve también a la empresa como un sistema de control de pasajeros, ¿verdad? Entonces la empresa básicamente contrata el servicio y la empresa de billetaje electrónico lo que hace es... Pero eso no está en el centro de mando y control de ustedes. Porque... Sí está, nosotros vemos también eso. Pero ustedes saben que es extraña, es foránea. Sabemos, claro. Por eso no le pagamos subsidio. Cuando ustedes ven que se va a Cacupé, que se va a San Bernardino, que se va a Alto, a Tirá. No, por ejemplo, el año pasado, no tengo el número exacto, lástima no traje, pero se hicieron 160 y pico millones de validaciones, ¿verdad? De las cuales nosotros pagamos 150 y pico millones también, ¿verdad? 156 millones creo que es el número o 152 millones que se pagó, ¿verdad? Que más o menos corresponde. Claro, nosotros no a todas las empresas que tienen validadores y que nosotros les vemos, le pagamos en el subsidio. Inclusive las que no cumplen con los requisitos, si no tiene ITV, no cobra subsidio, si no tiene seguro para los pasajeros, no cobra subsidio. Correcto. Me gustaría plantearte el tema de la siguiente manera, Mauricio. Hoy el viceministro de Tributación, Oscar Orué, informó que encontró que uno de los transportistas que recibió un subsidio, número redondo, $1 millón, $1 millón de subsidio, o sea, solamente subsidio, todo lo demás, cobro de boleto es aparte. Sin embargo, en sentido contrario, solamente tributó valor de $400.000. Vi la noticia, sí. Bueno, no es un caso nuevo tampoco. A nadie le sorprende realmente ese tipo de actuación de parte de dueños de empresas transportistas, ¿no? Por eso también fue tan fácil de creer, a lo mejor, este caso tan fantasmagórico, digamos, de los pasajeros fantasmas, ¿no? La gente espera cierta forma de actuar en las empresas de transporte. Tienen esa mala reputación por años de actuaciones de ese tipo, ¿verdad? Por eso también me parece importante ahora insistir en ese tema de transparencia, que veamos cómo funcionan, veamos incluso las finanzas de estas empresas para que podamos controlar, porque son empresas que proveen un servicio importantísimo para la área metropolitana y lo hacen mal, ¿no? Eso es lo importante. Lo que todos los usuarios se quejan es que lo hacen mal. Y lo hacen mal porque están mal administradas. Y se enfocan más, a lo mejor, en ese tipo de corruptela y no declarar sus ganancias y no sé,
encontrar negocios redondos a costa de los pasajeros en vez de proveer un buen servicio como deben por el monopolio que le otorga el Estado sobre ciertas líneas, ¿no? Ahora, doctor Oscar, ya está. Pasajero fantasma, cobro fantasma, subsidio. Yo personalmente lamento la posición del gobierno de incluir. Yo como gobierno lo hubiera cobrado por esos 60 únicos que invertí y pagué porque ellos regularon, y una tarjeta amarilla, porque acá tiene que haber una sanción, doctor. Si hoy no está cumpliendo una frecuencia de horario, tarjeta amarilla. La segunda vez no cumple, tarjeta amarilla. Y bueno, después se le descalifica. Eso ocurre en el fútbol, ocurre en la política, debe ocurrir con los transportistas. Dentro de tu master plan, como viceministro, bueno, en realidad hasta el 15 de agosto, después de las cosas, ese es el problema en el Paraguay, que todo cambia. Pero suponiendo que vos tengas 5 años de tiempo como viceministro, ¿cuál sería tu plan estratégico, tu eje que vas a seguir para mejorar drásticamente el transporte público en el Paraguay? Yo divido, digamos, en dos partes. Una, las de mediano y largo plazo y que requieren más tiempo. Esto no se va a solucionar de la noche a la mañana y no hay varita mágica que resuelva esto. Así mismo. Y ahí creo que hay que enfocar 3 líneas de acción, ¿verdad? Uno, necesitamos hacer una reingeniería de todos los itinerarios. Estos itinerarios tienen 50, 60 años. Esa es la realidad. Y la ciudad es totalmente diferente que hace 50, 60 años. La gente se desplaza de manera diferente, ¿verdad? Esta mala organización de los itinerarios lo que hace es que la cantidad de pasajeros por kilómetro sea muy baja, ¿verdad? Es 1,5, tengo entendido, y lo mínimo tiene que ser 2, y hay ciudades que tienen 4, 6, 10 pasajeros por kilómetro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque están mal organizados los itinerarios. Ahora hay una nueva forma de organizar el transporte público, que es a través de troncarle con alimentadores, que hace que sea mucho más eficiente el transporte y uno llegue mucho más rápido de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces hay que hacer una reingeniería completa, eso va a llevar su tiempo, se requiere una fuerza y voluntad política muy grande, ¿verdad? Porque obviamente muchas empresas van a ir cayendo, van a ir sustituyendo, pero si caen empresas y vienen otras con esta misma organización, tampoco van a resultar, ¿verdad? 1, reorganización. 2, yo creo que hay que darle más espacio al transporte público. El transporte, si esta es una cuestión económica, ¿verdad? O sea, el transporte público es la mejor forma de trasladar un pasajero dentro de la ciudad. Absolutamente. O sea, ocupa mucho menos metros cuadrados, consume mucho menos combustible por pasajero, digo, ¿verdad? Contamina mucho menos, eso ni qué decir, no se requieren tantos estacionamientos, y eso está hay estudios en muchas ciudades, porque cada vez que se hace un plan de movilidad urbana se estudia esto dentro de la ciudad, ¿verdad? En algunos casos cuesta hasta 9 veces más, 12 veces más, ¿verdad? O sea, por cada dólar que un pasajero de transporte público pone para trasladarse en el transporte público, el Estado invierte casi nada, ¿verdad? O sea, medio metro cuadrado de la calzada mientras se va desplazando, ¿verdad? Y por cada automóvil invierte 8 o 9 dólares. Entonces, la forma más eficiente, lo mejor para la sociedad, para el Estado, es que más gente se traslade en transporte público. Sin embargo, gran parte del espacio en las avenidas, en las calles, es para el transporte particular. Entonces, eso tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que darle mayor prioridad al transporte público, aunque sea ni siquiera para equilibrar, ¿verdad? Tuvo para que la posibilidad del Metrobús, donde vos justamente estuviste y se malogró. Lastimosamente digo, porque era un proyecto bueno también inicialmente. Exacto, y de eso se trata, de carriles exclusivos y más espacio para el transporte público. Y yo digo, ¿cómo? De repente no es tan fácil entender esto, ¿verdad? Pero si fuésemos radicales, digamos, nosotros realmente queremos que mejore el transporte público y vamos a darle prioridad. No podríamos, por ejemplo, hacer que Mariscal López, desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la mañana, sea solo para el transporte público en el sentido de entrada a la ciudad. Podría ser. Eso sería una forma en radical de decir, yo voy a... Se le da por hora el sentido. En Argentina existe, en muchos países existe. Entonces, vos decís, en este horario el transporte público va a tener prioridad y eso va a hacer que el transporte se maneje mucho más rápido, la gente llegue mucho más rápido y los autos van a sufrir un poco, pero van a encontrar alternativas también para hacerlo y en algunos casos va a convenir hacerlo en el bus, ¿verdad? O sea, yo en el año 2011
doctor, justamente en su administración yo fui a Colombia a ver el Transmilenio, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, hasta ahora, Facebook me recuerda la foto. Yo saqué una foto desde arriba, desde una pasarela, y ahí se veía como había 4 carriles de auto completamente trancados, ¿verdad? Y al lado los carriles de Transmilenio que circulaban a mucha velocidad, ¿verdad? Y eso tiene que funcionar así. Y la tercera línea de acción tiene que ser el fortalecimiento del Viceministerio de Transporte. O sea, el Viceministerio de Transporte tiene que contar con más recursos, con más fiscalizadores, con un control más estricto de cómo se comportan los funcionarios del Viceministerio de Transporte, porque si no, un árbitro que no tiene condiciones... Tener un Ministerio de Obra y un Ministerio de Comunicación o de Transporte en este caso. Sí, aunque siga siendo viceministerio, digamos, para optimizar la parte tiene que tener más autonomía, yo reconozco hay que fortalecer institucionalmente, porque nunca un réfere débil va a poder contrarrestar el poder de transportistas. Mauricio, poderosos. ¿cómo tu institución puede coadyuvar para que estos proyectos sean realidad? Bueno, a mí me parece evidente que muchos de estos proyectos podrían haberse realizado hace años, claro, si no fuera por el poder de los transportistas, ¿no? El caso del sistema ramal y troncal es una racionalización muy obvia del sistema. ¿Y por qué no se hace? Porque los transportistas mezquinan más las líneas sobre las que tienen una concesión que pueden renovar infinitamente sin competencia, que la posibilidad de que en un nuevo sistema, un sistema reformado, no haya espacio para una línea que siempre fue desastrosa, ¿verdad? Si tenía que competir ahora por su propia línea, probablemente no ganaría porque proveen un servicio realmente indigno para los pasajeros, no tienen la capacidad de proveer el servicio que se necesita, ¿no? Y como están organizados en sus gremios y tienen tanto poder económico sobre la sociedad, son capaces de frenar cualquier proyecto que amenace sus intereses, ¿verdad? Para mí, el contrapeso de eso, si no va a ser el Ejecutivo, que puede usar su poder también de Estado para obligar una situación, tiene que ser el poder de los ciudadanos, ¿no? Tiene razón, Mauricio, le plantea, a mí me tocó vivir eso. Hay empresarios buenos que cumplen, que son legalistas, que están al día, que su chofer tienen 8 horas, otros que explotan choferes, que no pagan salario, que no pagan IPS. Lastimosamente es la realidad de la vida, hay de todo. Yo creo que hay que ser rígido, duro, inflexible con los que cometen infracciones y no tienen la frecuencia debida, por ejemplo, y sancionarle y eventualmente sacarle, porque al final el Estado es dueño del itinerario. Así mismo, este es un servicio público. Lo que hace es, claro, se llama licitación, la explotación de ese itinerario, pero vos como Estado, en este caso como viceministro, sos el dueño en representación del Estado, del pueblo paraguayo, de ese. Hay dentro de las posibilidades habilitar sumario. Yo te cuento que hasta ahora, mira, estuve en Cetama en el 2003 al 2008 y hasta ahora tengo una demanda por haber cancelado una empresa. Sí hay, ¿verdad? De hecho hay sumarios que están en marcha actualmente. Ahora con este sistema que queremos implementar de un control a través también del centro de monitoreo, vamos a tener datos que nos permiten avanzar en muchos otros sumarios. Y lo que está claro es que hay muchas empresas que no están en condiciones. Está bueno lo que usted dijo, doctor, de que no son todas las empresas. De repente uno hay empresas que son ejemplares a generalizar, pero hay empresas que lo están haciendo bien y eso también muestra que se puede hacer bien, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a tener que ser estrictos con los sumarios, las líneas, las empresas que tengan que perder su itinerario van a perder su itinerario y vamos a tener que hacer el esfuerzo también para que en esta reorganización de itinerarios algunos sean atractivos, ¿verdad? Claro. Porque es una realidad que se hicieron algunas licitaciones que al final resultaron desiertas porque no hay interés por el itinerario que tienen y eso hace que algunos barrios o zonas de estas ciudades del área metropolitana queden sin servicio. Mauricio, 30 segundos finales. Yo insisto, al final el sistema de transporte que tenemos, lo tenemos así por una cuestión de poder de los transportistas y lo único que puede contrarrestar eso es el poder de los ciudadanos organizados, de los pasajeros organizados. Los pasajeros son los que mejor saben lo que necesitan y si se organizan, si se suman, como vimos estas semanas, tienen la capacidad de obligar al viceministerio a que cumpla su... ¿Vas a continuar con esto? Totalmente, y le invitamos a todos que se sumen. Viceministro, te agradezco, doctor, te deseo éxito en este compromiso.
No, por favor, gracias por la oportunidad. Es fundamental la comunicación y contarle a la gente lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer. Y yo también coincido con Mauricio que los usuarios acá tienen un papel que jugar muy importante. Y lo que ellos están haciendo está dando algunos resultados y si insisten van a dar todavía muchos más resultados. Nosotros tenemos que ir, se viene Cristian Vázquez con un caudal de información. La información, la siguiente propuesta de C9N. Regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más diálogo franco. Hoy, 17 de abril, cumpleaños de mi hermano Yoyito. Muchas felicidades, querido hermano, que Dios te bendiga. Regresamos el lunes con más diálogo franco.